el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Vamos como siempre a darle gracias a Dios porque sabemos que perdona nuestra debilidad y conoce nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Poderoso. y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí. Y el Señor, que es un Padre bueno y rico en misericordia, nos conceda el perdón de los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y Y en la La tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque en esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Padre todopoderoso. Tú que quitas el pecado del mundo. Del mundo. Nuestras súplicas. Nuestras piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú eres Dios, solo tú eres Jesucristo. En la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu Hijo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos, concédenos escuchar en tu Hijo amado y llegar a ser colaboradores de su gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura tomada de la profecía de Daniel. En una visión nocturna vi que colocaban unos tronos. En una visión nocturna vi que colocaban unos tronos que un anciano tomó asiento. Su vestidura era blanca como la nieve, su cabellera como la lana purísima. Su trono era de llamas ardientes con ruedas de fuego encendido, y un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes, y comenzó el juicio y se abrieron los libros. Seguí mirando, y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo la figura de un hombre, que se acercó al anciano y lo presentaron ante él, y recibió el poder y el honor y la dignidad real, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su poder es eterno, no se acaba jamás, y él no dejará nunca de ser rey. Palabra de Dios. Mire la cámara. Al salmo respondemos: Tu Señor nos revelas tu gloria en las alturas. Tu Señor nos revelas tu gloria en las alturas. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Tu Señor nos revelas tu gloria en las alturas. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Tu Señor nos revelas tu gloria en las alturas. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Tu Señor nos revelas tu gloria en las alturas.
La cámara. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, lo que les hemos dicho del poder que se manifestará en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo no se basa en mitos ni en ficción, pues vimos personalmente al Señor en toda su grandeza. Lo vimos revestido de honor y de gloria cuando Dios Padre, desde lo alto del cielo, dijo de él: Este es mi Hijo, muy querido, en quien tengo mi complacencia. Esa voz venida del cielo la escuchamos todos nosotros cuando estuvimos con él en la montaña santa, y así hemos visto cumplirse en él la palabra de los profetas. Préstenle pues toda atención, pues esa palabra es como lámpara que brilla en la oscuridad, hasta que lo despunte el día y nazca el lucero matinal en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Con la palabra al día. Familia Carmelita, Delegación General Santito Brasma de Colombia. Domingo 6 de agosto. La transfiguración del Señor. Del Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hago aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo, llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y al levantar la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Todos alguna vez hemos pasado un buen rato, un día, unos días, en algún lugar y con personas muy queridas y especiales. Y hemos pensado y hasta dicho: qué bueno estar aquí, ojalá pudiéramos estar más. Mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que se debe cambiar, como decíamos ayer, equivale a la experiencia que los discípulos tuvieron ante el Señor, que les mostraba lo definitivo, la gloria, para ayudarlos a superar el desconcierto que tenían porque les había dicho que tenía que llevar la cruz y morir en Jerusalén. Muy contentos, pero sin entender la finalidad del asunto, solo intentaron prolongar la experiencia. Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, hacemos 3 chozas. Tampoco nosotros entendemos bien esos momentos alegres que vivimos y solo deseamos que no se acaben. No caemos en la cuenta que somos un signo de lo posible, de lo que el Señor quiere para todos, es decir, que todos sus hijos tengan vida y vida en abundancia, que vivamos felices como hermanos, pero que para que sea posible es necesario pasar por el sufrimiento y la cruz. El reino es posible. Esos momentos son sus signos. Es para todos, pero como dice aquella canción que ya nos es familiar, habrá que forjarlo para que pueda ser. Creo que me llegó el momento de dar
un testimonio. La reflexión será larga, pero lo asumo a conciencia y con libertad. Todos sabemos que estas reflexiones de la palabra al día, que escuchamos diariamente, son elaboradas por Pedro día a día desde hace más de 5 años. Y la reflexión que acabamos de escuchar en el audio sobre la transfiguración del Señor no es simplemente una reflexión bonita, es un perfecto retrato de la vida de Pedro. Y de eso doy testimonio. Él comienza diciendo: todos alguna vez hemos pasado un buen rato, un día, unos días, en algún lugar y con personas muy queridas y especiales. Y hemos pensado y hasta dicho: qué bueno estar aquí. Ojalá pudiéramos estar más. Yo conocí a Pedro a finales de 1973, ya casi medio siglo, pues él viajó a Medellín para conocer una vocación nueva. Yo llevaba 3 meses viviendo con Jaime Serrano y José Peralta, frailes carmelitas, en la casa cural de la naciente parroquia Santa María del Carmen del 12 de octubre en Medellín. Pedro me propuso que viajara a Bogotá, donde él vivía con los hermanos de comunidad, para iniciar con ellos un proceso de convivencia y formación. Quedamos en Quiría a mediados de enero, y a partir de aquel momento comencé a convivir con la comunidad de Bogotá hasta el día de hoy, que llevamos el nombre de Delegación General Tito Bradma. Allí conocí a los otros hermanos de comunidad, Hugo, Alberto, Lauro, Julio y Adolfo, y con ellos a Margarita, una gran amiga y servidora de la comunidad que también poco a poco se hizo parte de ella. Vivían en unos apartamentos de un edificio en el barrio Santa Fe, junto al centro de Bogotá. Desde el principio percibí que allí había un ambiente permanente de fiesta. Era continua la tertulia, compartían todo entre todos: la oración, la economía, el aseo de la casa, la cocina y los demás oficios comunes. Las habitaciones eran de 2 camas, y después, al crecer la comunidad con Raúl y Blas, y con huéspedes que eran frecuentes, se hicieron camarotes. Casi todos los días llegaba alguien a saludar: los parientes de Pedro que vivían en el segundo piso del edificio, Alfonso, Ernestina y todos sus hijos. Su casa era otro espacio de nuestra comunidad. A nuestra casa venían alumnas de la Universidad de La Salle, donde ellos trabajaban. Chaco, Isaac Senior, un laico que se conoció con Pedro a partir de una homilía en la parroquia de los Carmelitas Descalzos, y que a su manera y en la medida de sus posibilidades se hizo también hermano y miembro de nuestra comunidad, y estaba presente cada que su tiempo se lo permitía. Llegaban también hermanos carmelitas de diferentes rincones del mundo, unos a reuniones formales, otros a compartir unos días o simplemente de paso, pero todos allegados, participando del espíritu de fraternidad, espontaneidad y alegría que se respiraba en el diario compartir de Hugo, Pedro, Alberto y los demás hermanos. También tuvimos con nosotros, y como vecinos, a Neco y Genia, que se habían conocido con Pedro y Blas hacía pocos años en la parroquia del barrio Santander de Bucaramanga, y que ya tenían con él una amistad entrañable, amistad que creció sobremanera y que aún persiste, no solo con Pedro, sino con todos nosotros. Qué bueno era estar allí. Pasado un año de convivencia, me sugirieron
pasar las vacaciones de diciembre en Bucaramanga. Allí estuve unos días durmiendo en casa de la familia de Pedro y posteriormente en la casa cural de la parroquia San Cayetano del barrio Santander. Poco a poco fui conociendo los parientes de Pedro, su mamá, la señora Emma, sus hermanos Jairo, Zaida y Reinaldo, sus cuñados Iván y Rosario. A Luis y Vicky los conocí después en Bogotá durante un viaje que realizaron. También conocí durante aquellas vacaciones a los Ardila, don Luis, doña Virginia y sus hijos e hijas. Me di cuenta que eran simplemente una hermosa extensión de su familia. Sus reuniones suelen ser en común ambas familias y comparten todo, alegrías y penas. Estar allí en sus reuniones, entre flores y adornos, era una verdadera fiesta. Y la música y los chistes, ingredientes fundamentales en sus reuniones. Yo me sentía siempre como en casa. Doña Genoveva, la pianista, Borges, Liébano y muchos, muchos más. Amigos de infancia, de colegio, de universidad. Poco a poco, Pedro me fue introduciendo en el mundo de sus amistades entrañables, de su historia y sus afectos. Y en todas partes, y con todos sus círculos de amigos, mi experiencia fue la misma. Qué bueno estar aquí. Ojalá pudiéramos estar más. Pasaron los 3 primeros años de convivencia y formación en Bogotá, y la decisión comunitaria fue que yo hiciera mi noviciado en Medellín, bajo la orientación de Alberto, mi maestro, y de Isidoro. Y allí continué mi formación y mis estudios, con un pueblo obrero que se iba haciendo también mi familia, participando de su vida en las jornadas comunitarias de construcción de sus casas, de las vías públicas, en campañas de aseo y en todo aquello que se precisaba. Participaba de las Eucaristías en el templo y visitando muchas familias, casi a diario. Trabajamos con la madera en un pequeño taller en nuestra casa para el sustento y mensualmente íbamos a una feria artesanal en el centro de Medellín. Los servicios eclesiales al pueblo eran siempre gratuitos. Desde un comienzo, nuestra vida fraternal en Medellín estuvo íntimamente relacionada con las hermanas de la Compañía de María. Ellas tenían un colegio hermoso y una comunidad que transformaron después en noviciado, y que ha sido la cuna de una gran fraternidad entre ambas comunidades y fuente de bendición para muchos. Mi experiencia durante aquellos años fue siempre la misma. Qué bueno estar aquí. Durante esos años en Medellín, el contacto con Pedro fue escaso, pero siempre cordial, ameno, cercano. En ese tiempo, él se contrató en Bogotá como obrero de construcción con un pariente suyo. En sus venidas a Medellín, él también tuvo un acercamiento a mi familia. Todos mis parientes le cogieron un gran afecto. A los pocos meses de mi ordenación, en 1981, llegó Pedro a Medellín a formar parte de nuestra comunidad. Su integración fue progresiva, pero rápida. Comenzó prudentemente, con la escoba en la mano, a poner orden en la casa. Asumió la orientación de un grupo de jóvenes que se reunían ya desde hace varios años. Comenzó a participar en el grupo de pastoral social y en el sector del F. Gómez. Y en medio de estas vivencias y servicios comunitarios, descubrí en Pedro un aspecto muy valioso: su preocupación por los enfermos, por los jóvenes que no tenían medios para continuar sus estudios y por la situación de pobreza generalizada en el sector. Fui testigo
de cómo se contactaba con algunos amigos y parientes suyos para que le ayudaran a conseguir una silla de ruedas, un caminador, unos libros, unos instrumentos médicos para atender livianamente a los enfermos. Y junto a estos pequeños y silenciosos servicios, iba forjando la conciencia de los jóvenes y adultos de la comunidad. Viendo que algunos jóvenes ya comenzaban a ingresar a la universidad y que a muchos de ellos les daba vergüenza de su origen humilde, se propuso ayudarles a valorar sus raíces, obrera y campesina. Diseñó con los jóvenes del grupo un periódico popular, Raíz Obrera, elaborado por ellos mismos. En este periódico se recogía la memoria campesina y obrera de sus familias. Se analizaba la situación económica, política y social del país, del mundo, de los obreros y del barrio, y se impulsaban pequeños gestos de solidaridad. Simultáneamente, Pedro abrió puertas para que nuestra comunidad carmelita y parroquial se contactara con la pastoral obrera de Medellín y consiguió que Alberto y yo ampliáramos el horizonte y sobrepasáramos los límites territoriales de la parroquia. Todo esto se realizaba haciendo eco de los horizontes que se abrieron a la Iglesia con el Concilio Vaticano II y muy particularmente en América Latina con la reunión que tuvieron los obispos del continente en 1968 en Medellín, donde la Iglesia se sintió convocada a ser solidaria con los más pobres y a colocar el Evangelio y su misión al servicio de la liberación del pueblo empobrecido y oprimido. Los gestos solidarios de los jóvenes con el mundo obrero y de las comunidades eclesiales con los enfermos y los pobres de los sectores se fueron consolidando en acciones muy concretas. A partir de las necesidades de un grupo de ancianas en sus casas y con el impulso que les dio Pedro, se inició la reconstrucción del barrio de Fe Gómez, que por fallas geológicas tenía ya muchas viviendas a punto de derrumbarse. Poco a poco se fueron presentando diferentes situaciones: daños en las viviendas del 12 de octubre, escasez de colegios en el barrio, transporte insuficiente y con costos elevados, y otras situaciones en las que los grupos parroquiales y las organizaciones cívicas trabajamos mancomunadamente, fortaleciendo la organización comunitaria y presionando al Estado para las soluciones requeridas. El acompañamiento de Pedro era clave en todos estos procesos. Se hizo necesario construir en la parroquia un sitio donde tanto los grupos parroquiales como las familias y las organizaciones cívicas del sector pudieran reunirse y con el aporte de muchos, incluidos arquitecta e ingeniero que obsequiaron su trabajo, nos dimos a la tarea de construir unos salones parroquiales con una biblioteca, teatro, salones de reunión, un parque y unos pequeños espacios para el servicio parroquial, despacho y cocina para las empanadas. Por sugerencia de Pedro, no quisimos acogernos a las donaciones internacionales de Cáritas y Advenias, sino conseguir el dinero con los esfuerzos comunitarios. Bazares, comedores, rifas, recolección de reciclaje y reducir costos con jornadas de trabajo comunitario, donde se vieron desde niños de 10 años hasta ancianos de 80, cada quien aportando desde sus capacidades y conocimientos. Tanto en los salones parroquiales como en el templo,
se favoreció la formación y la expresión artística y cultural. Orquestas sinfónicas, corales, danza, teatro, pintura. Y en muchos de estos eventos estaban también las iniciativas y gestiones de Pedro. Todas estas actividades eran verdaderas fiestas, encuentros gozosos de familia, y tenían su fuente y su culmen en la Eucaristía. Las Eucaristías diarias eran dialogadas, las dominicales muy participadas, algunas con preparación y gran participación de jóvenes, otras con niños y sus familias. En un pequeño sector se construyó una pequeña y acogedora capilla de madera. En todas las Eucaristías del pueblo, en todas las Eucaristías el pueblo entero cantaba. Y las celebraciones solemnes, Semana Santa, Navidad, la Virgen del Carmen y otras, eran verdaderos festivales de fe, de alegría y de fraternidad, con una profunda reflexión sobre el sentido de la vida comunitaria en medio de un pueblo empobrecido, pero con gran esperanza de vidas. Pedro fue casi siempre el gestor y principal organizador de estas celebraciones especiales. En ellas la danza y el arte eran elementos infaltables. Era sentimiento común de todos. Qué bueno estar aquí. Ojalá pudiéramos estar más. La violencia en Colombia, y particularmente en Medellín, fue creciendo enormemente. El narcotráfico puso sede importante en la ciudad y las muertes subieron a cifras escalofriantes. Durante varios años tuvimos en nuestro barrio un promedio de 60 a 70 muertes violentas por año. Pedro en varias ocasiones puso la cara ante las autoridades y fue a las sedes policiales o a donde fuera necesario para defender y rescatar jóvenes injustamente capturados. En aquel entonces yo estaba fuera, adelantando estudios, y muchas cosas las vine a saber después, al retornar a Medellín a fines de 1990. Supe, por ejemplo, que los grupos, especialmente los de los jóvenes, tuvieron que cambiar sus horarios de reuniones. Pedro acompañó a varios jóvenes víctimas de aquella violencia, y a algunos de ellos sigue acompañándolos hasta el día de hoy. Las reuniones eran a puerta cerrada y de un modo casi clandestino. Hacían análisis de coyuntura. Eso es una mirada a la realidad social, política, económica y eclesial, tal como se iba presentando en cada momento. Y buscando juntos la manera de actuar y comportarse en esas circunstancias. Esas reuniones se daban con presencia conjunta de jóvenes, adultos y ancianos, y a través de ellas se fortalecía la esperanza y la resistencia. Apoyados en la palabra de Dios y en la oración. La violencia generó mucha migración y dispersión, pero quedó un pequeño resto que siguió caminando, reflexionando, resistiendo, celebrando y manteniendo viva la esperanza. La liturgia, los encuentros y la formación fueron ejes muy importantes en estos momentos que pedían análisis, contemplación, resiliencia, solidaridad y perseverancia. Al interior de nuestra comunidad carmelita, ya como delegación general, fue creciendo el sentido de familia carmelita, en la que se comenzaron a integrar los hermanos y hermanas que desde la comunidad de Bogotá y el equipo misionero caminaban en diferentes regiones de Colombia. De esta misión quedan los Carmelos de Caquetá y Cauca, y la vocación y el ministerio de Juanito y Jonathan en Bogotá. Y los hermanos y hermanas que continuaban su compromiso desde el barrio 12 de octubre y con múltiples vicisitudes, continuamos con esta tarea de crecer y consolidarnos como familia.
Como fruto de este largo camino está la integración valiosa, fraternal y permanente de Sabina, nuestro Carmelo de vida de Manizales, y de Miguel, que va y viene y que aporta su vida y sus saberes al bien común de la familia. Y es fuente de gozo y esperanza la presencia de Jorge, joven campesino de la región y quien ahora se forma en su noviciado para integrarse definitivamente a nuestra comunidad. Quiero terminar este relato diciendo que no hay un solo día en que Pedro no tenga presente a sus parientes y amigos, que son muchos. Cada mañana revisa atentamente quiénes están enfermos, quiénes se están recuperando, quiénes están solos, quiénes cumplen años, quiénes se gradúan, qué hogares están en dificultades serias, quiénes están pasando por una situación económica difícil, quién está siendo maltratado, quién murió. Coge el teléfono y llama. Felicita, consuela, exhorta, abraza, llora, exige, regaña, pelea. Hace lo que tiene que hacer. Y por esta cercanía, por esta permanente atención y cuidado, muchos de sus amigos han superado situaciones muy difíciles. Han conseguido crecer humana y profesionalmente. Y muchos han crecido también en su capacidad de servicio a la comunidad. Incluso algunos ofreciendo su vida como mártires. Pedro no le ha sacado el cuerpo a la cruz. Por eso sus encuentros son fiesta de fraternidad y su experiencia real de vida es que Dios, desde lo pequeño, transforma la vida y produce grandes frutos para el reino. Por eso canta y nos invita a cantar. Tal vez será posible que esa hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro, la lleguemos a ver. Pero habrá que forjarla para que pueda ser. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ofertorio. Agradezco a Javier lo que dijo. Tuve que pellizcarme para ver si estaba vivo. Estoy. Es un panegírico. También con mucho cariño. Gracias. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Este pan que nos diste, Toda la tierra y el trabajo de los hombres, te presentamos el vino. Seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estas ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito. Y con los resplandores de tu luz, límpianos de toda mancha de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Por Jesucristo nuestro Señor, quien reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió de resplandor deslumbrante aquel cuerpo igual al nuestro, para librar del escándalo de la cruz los corazones de sus discípulos, y para manifestar que en todo el cuerpo de la Iglesia ha de cumplirse lo que ya resplandece maravillosamente en su cabeza. Por eso, con los coros celestiales
entonamos un himno a tu alabanza. Santo, santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas. En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, con Dios ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te bendijo, Padre. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Su conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Deseamos muerte y proclamamos su resurrección. Celebrado el memorial de la muerte de que ofrecemos el pan de vida, de salvación. Pedimos que estemos unidos en la acción del Espíritu Santo. Pedimos por la Iglesia extendida por toda la tierra. Papa Francisco, nuestros obispos, todos los que ya fieles de tu pueblo. Pedimos a los hermanos y hermanas que han muerto. Te dieron con el esquino de la fe y duermen el sueño de paz. Pedimos por las personas que sufren, enfermos. Pedimos también por personas que nos ayudan, en las cuales no podríamos ser lo que somos. Pidamos por nuestra patria. Sigue polarizando. Que no cerremos el corazón. Que no miremos solamente la cizaña. Cuidemos el trigo. Lo poquito que puede estar naciendo. Miremos que el invierno, el sol, llega la primavera, que aparecen las flores, que no las pisoteemos. Pedimos por nosotros mismos. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José y los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y gloria, de los siglos. Y ahora unidos con un solo corazón y un solo espíritu, pidámosle al Señor la gracia del Espíritu Santo, para que la oración del Padre nuestro refleje nuestra manera de vivir. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todos los males. Y por este amor tan grande que nos tienes, y por tu infinita sabiduría, concédenos a todos la abundancia de la paz. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Entonces nos saludamos con un gesto. Paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que Una palabra que orar para sanarlo. y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los alimentos celestiales que hemos recibido, Señor, nos transformen a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestarnos en su gloriosa transfiguración. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces ahora con el pan en la mesa o ya compartido en familia, vamos a recibir la bendición y vamos a cantarle a la Virgen, nuestra Madre, la Señora de nuestra casa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
nosotros. Cuando el joven era el joven, ya podemos cantar libertad. Cuando el joven era el joven, construiremos la fraternidad. Hasta luego, mis hermanos, que la misa termine.